Aupa Racers, bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traemos una primicia mundial y es que RAM finalmente se lanza por el mundo de las e-bikes. Hoy os voy a dar todos los datos de lo que es este nuevo ecosistema que RAM nos trae para acabar de unir todos los sistemas inalámbricos que tiene sobre la bicicleta. Todo lo que tiene que ver con transmisión, fly attendant en suspensiones, tijas telescópicas inalámbricas y ahora finalmente también motor, batería para las e-bikes. Quizá uno de los detalles más importantes que os voy a explicar tiene que ver con el cambio automático. RAM se une al mundo de los cambios automáticos de las e-bikes de manera que esta bicicleta puede cambiar de marchas de la manera tradicional que la hemos hecho toda la vida, simplemente pulsando aquí, o puede cambiar de marchas a decisión de los algoritmos que tiene dentro del motor y dependiendo del nivel, el tipo de conducción que cada biker quiera. Lo primero que sorprende del motor RAM cuando subes en una bicicleta equipada con él es lo increíblemente silencioso respecto a otros motores de la competencia que es este motor. Incluso en zonas de mucha exigencia como esta, que voy a un 20% de subida, el motor prácticamente no se oye, es el mínimo ruido posible. Me lo tapa enseguida un arroyo de agua que hay por ahí encima. Para empezar, el motor está elaborado en conjunción con Brose y tiene una potencia de 90 Nm, con una capacidad de un pico de fuerza de 680 vatios. Según dice RAM, esto no lo he podido comprobar porque no he testeado la bicicleta suficientemente tiempo ni en condiciones extremas de calor, pero parece ser que RAM se ha obsesionado bastante con el tema de disipar el calor y que no exista sobrecalentamiento. Y en trabajar muy bien el hecho de que sea silencioso. Ahí sí que os puedo decir que esto es algo que se puede comprobar de primeras. Luego está el tema de la sencillez. Quiero decir, aquí se ha llevado todo a lo más mínimo para que el biker cuando vaya encima de la bicicleta tenga que pensar lo mínimo posible. Así que dos modos de asistencia. Ahora mismo voy en el que sería el tranquilo y simplemente tocando este botón voy a pasar al potente, al rally. Y como veis, sin tocar con mi mano derecha las marchas, la bicicleta va cambiando sola los piñones y se va adecuando a mi cadencia. Por otro lado, si por lo que sea yo quiero variar la sintonía que llevo, la sincronización que llevo con la bicicleta a la hora de que ella elija qué marcha es la adecuada en cada circunstancia, también es súper sencillo, se puede hacer sobre la marcha, simplemente apretando. Fijaos en mi pulgar de la mano derecha, pulso aquí, dejo apretado y me sale aquí y puedo ir eligiendo, si quiero que referencie una cadencia más alta, media o más baja, ¿vale? Yo la llevo, se recomienda empezar por la media, pero ahora en estas subidas tan bestias la llevo al +2, hay un máximo de +3. Así que la verdad es que la curva de aprendizaje de este sistema es ridícula, de 5 minutos lo tienes enseguida aprendido. Nivel de baterías desarrolladas 100% por RAM, existen dos modelos, uno de 730 vatios hora que pesa unos 3 kilos y otra de 720 vatios hora que pesa 4,1 kilos. Son extraíbles, al menos en este modelo Nukeproof Megawatt, que os presentaré más adelante porque aunque os lo esté enseñando aquí, esta bicicleta todavía está embargada, ya os hablaré de ella en unos días. Venga, vamos allá, tija abajo y a disfrutar. Se me había olvidado que era una eléctrica. Son unos 23-24 kilos aprox en este modelo tope de gama y claro, coge cierta sinergia en las curvas que no había tenido en cuenta en esa primera. A ver, vamos a ver qué tal se mueve esta baby. Ya. Interesante, ¿eh? Cómo me da siempre el piñón adecuado, incluso en estas circunstancias en donde, bueno, llevas un montón de rato sin pedalear, pierdes por completo la conciencia de en qué piñón llevas la marcha y sin embargo el RAM, si estás muy atento, se puede apreciar, va a ir trabajando para darte en todo momento el piñón que necesitas. Que necesitas hacer una aceleración de solo 2 pedaladas. ¡Epa! ¡Guau! Esto es disfrute, ¿eh? Para ir un poquitín más rápido, pues resulta que cuando empiezas a pedalear ya tienes el piñón correcto.
Vamos a fijarnos ahora en el display. Podéis ver que va en la parte central del tubo superior del cuadro, muy pequeñito, muy sencillo, un solo botón de encendido, una pantalla pequeña, pero no os dejéis guiar porque a lo mejor los datos que vais a poder ver cómo se dibujan en las imágenes on board que os pongo, no penséis que los datos son demasiado pequeños. Realmente RAM lo que ha buscado es que este display, sí, esté ahí, lo vayamos a buscar con nuestra mirada en un momento determinado, pero que cualquier cambio que nosotros hagamos sobre los mandos de la bicicleta cuando estamos en marcha, realmente lo sintamos y no tengamos que estar buscando una pantalla en un lugar en la bicicleta. Y por otro lado, lo que ha buscado RAM sobre todo ha sido la máxima integración, la máxima limpieza, como siempre hace, ¿no? Que como podéis ver, pues no tenemos grandes aparatos, grandes cacharros en el manillar, queda todo súper limpio, súper integrado, muy bonito, así que en este sentido yo creo que se lo han currado bastante a nivel de diseño, como siempre, la marca americana. La curva de aprendizaje de este sistema es realmente rápida, básicamente en 5 minutos tienes controlado cómo funciona todo, es muy fácil de utilizar. Como os he dicho, tiene aquí el pequeño display bueno, tienes un poco de información, el modo en el que estás, si está el auto shift encendido o no. De hecho se puede apagar, mira, pulsando aquí, le damos y veis, se pone en off. Si lo vuelvo a pulsar, dejándolo pulsado, apretando, se va a poner en off. Luego, si lo que quiero es subir o bajar marchas, sencillo, ¿vale? Solo tengo que darle aquí, el modo manual de toda la vida. Y si quiero cambiar lo que sería el indicador de cadencia, tengo que pulsar aquí, ¿veis? Se recomienda empezar, a ver, dejo pulsado, se recomienda empezar en el punto intermedio, ¿vale? Y a partir de ahí pues cada uno se va adaptando. Yo he tirado más hacia el +2 porque es la situación que me siento más cómoda. Ninguna de estas posiciones quiere decir una cadencia concreta, es como un indicador para la bicicleta y es muy fácil de cambiar en marcha. Por lo tanto, si hay diferentes situaciones en las que pues subiendo necesitas más cadencia, puedes cambiarlo rápidamente. ¿Veis? Dejas apretado aquí y le das rápidamente y ya está, ya lo tienes cambiado. Y si a lo mejor bajando quieres un poco menos de cadencia o en el llano, pues lo cambias sobre la marcha sin ningún problema. Y luego aquí pues obviamente tenemos este para la tija telescópica, el inferior, y este de aquí arriba lo tenemos para cambiar el modo. ¿Veis? Ahí tenemos el range, que sería el más flojito, y aquí tenemos el rally, que sería el más fuerte. Luego en el display, botón de encender y apagar, y aquí si dejamos pulsado nos llevaría a toda la zona de settings de la zona inalámbrica y todo eso. ¿Veis? Aquí, ahí está. Luego, si vamos a ver el tema de transmisiones, podéis comprobar que llevamos una transmisión que es exactamente la misma que llevaríamos en una bicicleta tradicional, pulmonar o muscular, como le dicen algunos. Ya, por lo que he podido preguntar, RAM desarrolló toda esta transmisión de manera ya reforzada y pensada para todos estos cambios automáticos y más duros que se pueden dar en una e-bike. Por supuesto, lleva la batería inalámbrica, pero como veis, pues lleva un conector para nutrirse de la batería principal de la bicicleta, pero siempre, en cualquier caso, si tuviésemos, yo que sé, cualquier problema, siempre se podría utilizar una batería tradicional, como por ejemplo esta inalámbrica aquí, esta de la tija inalámbrica, ¿no? O sea, esto siempre es lo que busca RAM, es que sea todo súper compatible, súper intercambiable y no haya nunca ninguna manera de que te quedes tirado en la montaña. Me he venido a la rampa más bestia que he encontrado. Aquí estoy negociando un 28% de desnivel, una auténtica burrada, exigiéndole el máximo al motor en el modo rally, que es el más fuerte. Y como veis, la fuerza es brutal de este motor, pero quiero que lo entendáis bien. Tiene muchísima fuerza el motor, pero la entrega es muy coordinada, muy inteligente. En ningún momento deja que la rueda patine. Obviamente estoy sobre cemento, pero incluso subiendo sobre terreno mojado, suelto, la rueda va enganchada, tiene buena tracción. Es mucho poder, mucha fuerza, pero bien controlada. Esto pica, por mucho que vaya a una e-bike, esto pica. 150 de pulso ahora mismo. Bueno, aquí varía el terreno. Vais a ver, ahora aquí perdemos un poco de porcentaje y los piñones van a empezar a bajar dentro de poco. ¿Veis? Vale, importante. Al momento en el que se cambia, se puede cambiar sin problema cuando se está ejerciendo fuerza sobre los pedales.
La bicicleta elige por ti el momento más idóneo, tanto por el cambio de terreno como por el cambio de inclinación, de cadencia, como por el momento en el que el cassette está girando en el momento adecuado para hacer ese cambio y no hacer sufrir en demasía a la estructura. Pero sí que es cierto que respecto a otros sistemas, vamos a decirlo claro, el de Shimano, que es el que existe en el mercado de la competencia, este sistema es mucho más suave con el cambio. Shimano es pum, pum, pum. Es cierto que tiene una estructura reforzada, especialmente el cassette, pero este es muy sutil. De hecho, es exactamente la misma transmisión que llevan las bicicletas de rally tradicionales, musculares, pulmonares, llamadle como queráis. Es muy sutil el cambio, cosa que se agradece también, ya no solo por el golpeo, sino por el silencio, por esa sensación de no llevar un tractor por la montaña que lo va destrozando todo, sino que es prácticamente como un angelito. ¿Vale? Muy bien. Que ahora mismo un 30% de desnivel, ¿eh? Esto es una auténtica burrada. Pero la bicicleta ha captado bien la cadencia que necesito. Un punto diferencial que yo creo que es muy interesante mencionar es que el sensor de velocidad está colocado justo aquí detrás. Veis que pone el logo de RAM. A ver si se puede coger bien ahí en la cámara. Justo aquí donde tiene el logo de RAM, ahí está el sensor de velocidad, muy bien adaptado, no sé, está muy bien trabajado para que se integre completamente dentro de la bicicleta, pero además hay una parte muy interesante y es que dentro de esta pieza que veis aquí en el freno tiene hasta 6 sensores. Normalmente una bicicleta e-bike tiene un sensor y hasta que tarda en dar toda la vuelta no recibe la señal el receptor. Aquí estamos hablando de 6 imanes, 6 emisores de señal, como los 6 tornillos prácticamente de un disco, y de manera que el receptor está recibiendo la señal constantemente y cualquier cambio de velocidad, de sensibilidad, de lo que sea, lo percibe el receptor de manera inmediata, no tiene que esperar a que la rueda dé toda la vuelta. A ver. Mira cómo cambia los piñones. Dame. Muy bien, muy bien. Llega un momento que te olvidas de todo. En cuanto al cambio de marcha, que al final lo único que haces es centrarte en la trazada, en divertirte, en frenar, en trazar bien. Ya os digo que la curva de aprendizaje es rapidísima. Este dato por sí solo no dice mucho, pero bueno, es una puntualización. Fijaros, llevo 2 horas 18 de tiempo total transcurrido. Me he parado a hacer vídeos y de todo. Y como podéis ver, llevo 1772 metros de ascensión total. O sea, le estoy exigiendo de lo lindo al motor RAM. Eso sí, fijaros la batería. Está pidiendo ya a gritos un cambio porque está al 15%. Voy a volver para cambiarla o recargarla. Cómo no, todo lo que os estoy explicando se puede tunear dentro de la app de RAM, se pueden conectar absolutamente todos los sistemas inalámbricos y a partir de ahí modificarlos, y todas las virtudes, todas las capacidades que nos permite el nuevo motor RAM. Nos permite subir el sensor, digamos lo que sería la sensibilidad de la cadencia para el cambio de marchas, nos permite dentro de los 2 modos de asistencia que tiene esta máquina ponerle más potencia, menos potencia a cada uno de ellos. Esto es importante mencionarlo porque hemos visto muchas marcas que tienen 4 modos de asistencia, 3 modos de asistencia. El RAM, como os digo, intenta simplificar al máximo y buscar solo 2 modos de asistencia. Uno que te da una fuerza suficiente como para contrarrestar el peso de la bicicleta extra del motor y la batería y un poquito más, digamos, y luego está el modo rally, que sería el más potente, el que realmente exprimes toda la fuerza, toda la potencia del motor. Bueno, vamos allá. Qué mejor lugar que los senderos del Bike Park de Dolomiti y Paganella para testear una bestia del enduro como esta. Señoras y señores, New Crew Megawatt. Vámonos. Voy a ver porque estas primeras sensaciones son un poco de what the fuck. Estamos hablando de una bestia. 170 delante, 160 de recorrido detrás. Sin embargo, en estas primeras bajadas se está sintiendo muy, pero que muy
ágil para ser un mastodonte de 23, 24 kilos en esta versión tope de gama. ¡Epa! Espero que os haya gustado el vídeo, si es así pegarle un like muy grande, no olvidéis suscribiros al canal para estar atentos a próximas novedades y nada, sed muy felices, nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.